Bueno, chicos, les voy a pedir el favor que nos saltemos a la página 216, eh, que es el cierre de este capítulo. Y como es el cierre, es cuando los autores condensan como toda su reflexión, como todo el paseo histórico, dicen, bueno, eso paseo histórico era en últimas, para decir esto. Y por eso yo quiero leerlo y comentarlo con ustedes. Consecuencias del crecimiento inicial. Página 216. El largo periodo entre la revolución neolítica, que comenzó en el 9500 a.C., y la revolución industrial británica de finales del siglo XVIII, está lleno de impulsos acelerados de crecimiento económico provocado por innovaciones institucionales que finalmente fallaron. Desde la revolución neolítica hasta la revolución industrial, hay varios intentos de inclusividad, varios intentos de innovación, pero todos fracasaron. Todos se fueron al traste. Retoma, va a recapitular. En la Roma antigua, las instituciones de la República, que crearon cierto grado de vitalidad económica y permitieron la construcción de un gran imperio, se deshicieron tras el golpe de Julio César y la construcción del imperio bajo Augusto. Entonces, ahí ya falló la cosa. Pasa al imperio y en el imperio va a predominar los intereses de una élite aristocrática, una élite que controla el Senado y toda esa inclusividad de la República, ese espacio de participación que se abrió para los plebeyos, para los comerciantes, para el ciudadano romano del común, todo eso se fue para atrás. Pasaron siglos antes de que el imperio romano finalmente desapareciera y empezara el declive. Pero una vez que las instituciones republicanas relativamente inclusivas dieron paso a las instituciones más extractivas del imperio, el retroceso económico pasó a ser inevitable, o sea, la debacle. El caso es Roma. Las dinámicas de Venecia fueron parecidas. La prosperidad económica forjada por instituciones que tenían elementos inclusivos importantes fue socavada cuando la élite cerró las puertas a nuevos participantes y prohibió las instituciones económicas que habían creado la prosperidad de la República. De nuevo el mismo fenómeno. Una élite que se impone a los cambios progresistas que se habían logrado, a las conquistas que se habían logrado en algún momento, y todo vuelve a la situación de sociedades excluyentes, piramidales, extractivas, inequitativas. Se vuelve atrás, el reloj vuelve atrás, ¿no? Por muy notable que fuera la experiencia de Roma, no fue el legado romano lo que condujo directamente al auge de las instituciones inclusivas y a la revolución industrial en Inglaterra. O sea, no fue la influencia del imperio. El imperio romano y Roma como tal le dejó un legado muy importante a la humanidad en términos de instituciones, del derecho romano, inclusive la administración de la curia de la Iglesia Católica hoy en día es una clara heredera del modelo de administración del poder en el Imperio Romano. Entonces, nadie discute la influencia de Roma, pero decir que fue el Roma que influyó en el desarrollo de la revolución industrial y del despegue de las revoluciones burguesas sería un gran error histórico. Los factores históricos perfilan el desarrollo de las instituciones, ¿ya? O sea, las coyunturas, ¿no? Pero no se trata de un proceso sencillo, acumulativo y predeterminado. Lo que yo decía al comienzo de la reflexión de hoy. No es un proceso lineal, no es un proceso acumulativo. No, dice, los factores históricos, o sea, las coyunturas, permiten un desarrollo institucional, pero este no es acumulativo. No se pasa de un paso A a un paso B. No es así de simple. Roma y Venecia ilustran cómo cambiaron de rumbo los pasos iniciales hacia la inclusividad.
El paisaje económico e institucional que creó Roma en Europa y Oriente Próximo no condujo inexorablemente a las instituciones inclusivas más firmemente arraigadas de siglos posteriores. De hecho, estas aparecieron primero y con más fuerza en Inglaterra, donde el dominio romano fue más débil y desapareció de forma fulminante casi sin dejar rastro durante el siglo V después de Cristo. Inglaterra queda lejísimos. La influencia del elemento latino, del elemento romano, del imperio en esa parte de Europa es muy tenue. Allí todavía prevalece muchísimo la influencia de los pueblos nórdicos. Entonces ahí Roma llega de manera muy débil. Y va a ser ahí el epicentro de la historia donde se despliega la modernidad y la inclusividad de la revolución industrial y todo lo que se va a dar en Inglaterra. Pero justamente se da es en la periferia del Imperio Romano, en la periferia, en el norte, muy lejos, en las tierras muy frías y muy remotas del norte. En su lugar, como comentamos en el capítulo 4, la historia tiene un papel destacado en la deriva institucional que creó diferencias institucionales, aunque fueran pequeñas en ocasiones, que después se ampliaron al interaccionar con coyunturas críticas. Como estas diferencias suelen ser pequeñas, pueden dar un giro radical fácilmente y no son necesariamente la consecuencia de un proceso acumulativo simple. Evidentemente, Roma tuvo efectos duraderos sobre Europa. Las instituciones y el derecho romanos influyeron en las instituciones y el derecho de los reinos bárbaros que los reinos bárbaros establecieron tras la caída del Imperio Romano de Occidente. También fue la caída de Roma lo que creó el paisaje político descentralizado que llegaría a ser el orden feudal. La desaparición de la esclavitud y la creación de ciudades independientes fueron consecuencias largas, dilatadas y evidentemente circunstanciales desde el punto de vista histórico de este proceso. Estas serían particularmente importantes cuando la peste negra sacudió profundamente la sociedad feudal. A partir de las cenizas de la peste negra, lo que yo les decía, no sabemos qué va a pasar, cuáles van a ser las cenizas del coronavirus en el siglo XXI. Eso lo van de pronto a descifrar los historiadores de finales de siglo. Nosotros no lo sabemos. A partir de las cenizas de la peste negra surgieron pueblos y ciudades más fuertes y los campesinos dejaron de estar atados a la tierra y fueron liberados de sus obligaciones feudales. Eso como la peste negra en Europa occidental tuvo una influencia, una deriva hacia la inclusividad, ¿no? Cosa distinta en Europa oriental, como ya lo vimos antes. Precisamente estas coyunturas críticas desencadenadas por la caída del Imperio Romano fueron las que condujeron a una gran deriva institucional que afectó a toda Europa de una forma que no tiene paralelismo en el África subsahariana, ni en Asia, ni en América. Entonces, digamos que una de las grandes preguntas que yo les voy a formular y que ustedes deben resolver es cómo el Imperio Romano es una coyuntura crítica que va a transformar la historia y el mapa y la geopolítica de Europa. Es una pregunta que ustedes deben, para poderla responder, tienen que leer todo el capítulo, ¿no? Yo aquí no les estoy ahorrando el trabajo de leer, ¿no? Sería un perjuicio terrible el que yo les haría si hiciera eso. Simplemente les estoy dando unos pequeños abrebocas para que se den cuenta hacia dónde conduce la lectura y por qué es importante inmiscuirse en esos detalles históricos y todo lo que nos ofrecen los autores. En el siglo XVI, Europa era muy distinta desde el punto de vista institucional del África subsahariana y de lo que estaba pasando en América. No era mucho más rica que las civilizaciones asiáticas más espectaculares de la India o China, pero difería de estos estados en algunos puntos claves. Aquí toda la reflexión va llevando a qué pasó en Europa. ¿Por qué Europa? Europa, ustedes lo ven en el mapa, es pequeñito, pequeñito. Los países europeos, varios países europeos caben en Colombia, varios países.
son muy pequeños. ¿Y cómo esa Europa pequeña, casi que insignificante, va a llegar a controlar el mundo, a transformar el mundo, a convertirse en el epicentro de la historia, en la modernidad, los últimos 500 años de historia? Por ejemplo, está hablando de Europa, habían desarrollado instituciones representativas de un tipo nunca visto allí, que iban a tener una importancia crucial para el desarrollo de instituciones inclusivas. Es que en Europa va a surgir un tipo de sociedad diferente, particularmente en Inglaterra, primero en Inglaterra. Como veremos en los 2 capítulos siguientes, las pequeñas diferencias institucionales serían las que importarían de verdad dentro de Europa y las que favorecieron a Inglaterra, porque fue allí, en Inglaterra, donde el orden feudal había avanzado más ampliamente para los agricultores con mentalidad más comercial y los centros urbanos independientes en los que los mercaderes y los industriales podían florecer. Estos grupos ya exigían a sus monarcas derechos de propiedad más seguros, instituciones económicas distintas y voz política, o sea, participación. Todo este proceso llegó a su punto álgido en el siglo XVII. Con eso termina el capítulo y se abre pues, toda la reflexión que va a hacer ahora sobre Europa y sobre Inglaterra. Entonces, pues este es el capítulo que ustedes deben terminar. Luego estaremos comunicados en el grupo de WhatsApp para mirar qué va a pasar, hasta cuándo vamos a volver a volver de vacaciones y qué parte de la lectura deben avanzar por su cuenta. Pero por ahora quedo contento si ustedes le meten duro el diente, o sea, mastican este texto del capítulo 6 que acabo de terminar, pero pues la lectura es un trabajo que les queda pendiente a ustedes. Le quedan a uno muchas reflexiones con un capítulo como este, reflexiones que inclusive nos pueden traer a Colombia. Si en Colombia, ¿en qué momento del siglo XX podemos considerar que hubo un avance hacia la inclusividad? Les voy a dejar ese punto como punto de reflexión, de consulta extratextual, más allá del texto. Porque pues, el texto es una invitación a pensar, a dedicarle tiempo a reflexionar sobre la evolución de las sociedades humanas. El texto nos da unas herramientas conceptuales, pero pues si no utilizamos esas herramientas conceptuales para analizar la realidad de nuestro país y la realidad del mundo actual, pues es un ejercicio inútil. Entonces, esta clase no debería llamarse geopolítica, sino simplemente historia, una segunda parte de historia e historicidad. No, las herramientas conceptuales que nos brindan los autores nos deben servir para mirar el presente, y sobre todo para mirar Colombia. Les dejo esa pregunta, chicos. ¿En qué momento, en qué coyuntura histórica del siglo XX en Colombia podemos pensar que hubo un avance, una deriva institucional hacia una sociedad más incluyente, hacia una sociedad más pluralista? Uno podía pensar que no lo hubo. Hay voces muy pesimistas, que siempre hemos estado en guerra, que siempre hemos sido una sociedad violenta. Y bueno, pues tienes razón, no estoy diciendo que estén exagerando, pero no es toda la verdad. Hay un momento histórico en que una fuerza pluralista en Colombia se acercó a proponer una sociedad más incluyente, una sociedad menos estamentaria, menos excluyente, menos racista. ¿Cuál es ese momento? ¿Y por qué ese momento se revirtió? ¿Qué es lo que estamos viendo en este capítulo? Cómo hay una deriva regresiva, hay una deriva en la que los procesos se pueden revertir. ¿Qué pasó? Pero primero tienen que descubrir cuál es ese momento en la historia del siglo XX en Colombia en que nos acercamos a una sociedad más pluralista. Y luego sí, qué procesos oscuros, qué oscuros caminos nos llevaron en la vía contraria.
Entonces estamos comunicándonos en el grupo. Un abrazo para cada uno y espero que lean muy juiciosos.